Dice la palabra del Señor que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, pero tenemos que volver a casa. Así que Dios nos dio la palabra de Dios, así que creámosle a los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Para qué? Para poder vivir y poder disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. No hay otra cosa más gloriosa, poder conocer nuestro camino, poder caminar lo que Dios quiso que camináramos. Porque yo creo que imagino cuando tú vas a una ciudad, antes no sé cómo lo hacían, pero me imagino que antes era preguntándose, ¿llega a dónde? A Roma, decía, ¿no? Y la verdad, porque no había un GPS. Por ejemplo, ahora dice, voy a tal lugar, pones el GPS, donde te marca hacia el norte, pues pones pum y te manda a la ubicación y llegas al lugar exacto. O 1 metro, 2 metros de diferencia, pero llegas al lugar. Pero nosotros tenemos el manual de vida para poder llegar a donde tenemos que llegar y poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso es decirle de poder creerle en lo que hemos creído y lo que dice en la palabra del Padre. Amén. Bueno, no sé cómo decía la pastora, decir que no sé qué título ponerle, pero yo sé que vamos a hablar. Estaba escuchándoles un poco a la maestra, a la diaconisa que hablaban y decía que el Padre creo que nos puso en una misma sintonía. Me dijo, casi salen del mismo versículo y estamos saliendo ahí, estamos unidos en el mismo espíritu, sentir, decía, ¿no? Pero bueno, Dios tiene siempre preparado cada cosa, cada alimento, ¿no? Vamos a leer Romanos 12:1, ¿viste? Casi salieron ahí, pero ellos salieron, creo que segundo o tercer versículo ellos salieron. Dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a ir Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, dice, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, quiero que me subrayan misericordias de Dios, por favor. Dice, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estábamos siendo ministrados, tanto la maestra Cecilia, nuestra pastora, nos hablaron sobre estructura y nos hablaron sobre ríos, donde uno tiene que andar sobre ellas, tiene que hacerlo sobre estar lleno de esos ríos, ¿sí? Porque a través de ellos vamos a poder conocer la palabra de Dios y asimismo poder enseñar a otros lo que la palabra del Señor nos quiere entregar. Pero también necesitamos que cada uno de nosotros, a través conociendo el Padre, la estructura, el cuerpo de la iglesia donde estamos, donde pertenecemos, a ver cómo nos presentamos, haciéndonos un autoanálisis. Por eso el Padre quiere llevarnos, dice el apóstol, así que hermanos, dice, os ruego, hagan el favor, dice, por las misericordias de Dios, que presenté vuestros cuerpos. Un cuerpo en el cual yo, cuando estaba sin el conocer al Señor, por ejemplo, la misericordia del Padre, podemos ir al principio, a Génesis. La misericordia del Padre se había extendido desde cuando Adán puso y a Eva en el huerto. Entonces vemos que la misericordia se extiende desde ahí. Ahora, quiero que mira, la misericordia del Padre, ¿por qué digo? Al hombre se le ha dado, le dice un mandato, de este árbol no podrás comer y los demás puedes comer. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Desobedece? Sí. Y a través de la desobediencia son sacados del huerto. Pero ¿qué es lo que hace el hombre cuando desobedece? ¿Te acuerdan qué hizo? Se escondió. Es la genética donde cuando uno desobedece, se esconde. Cuando uno, por ejemplo, ¿qué pasa cuando generalmente, podemos decir ahora, en lo natural donde vivimos acá, si uno hace algo realmente malo, ¿qué es lo que hace? Se esconde. Se esconde. Porque sabe muy bien que la justicia o la policía lo va a ir a buscar y él, el que ha hecho tal actitud, pues no quiere ir a la cárcel. Y lo mismo, pero la misericordia del hombre, es decir, la misericordia de Dios es que el Padre va en busca de ¿quién? Del hombre. Lo dice, Adán, ¿dónde estás?
Y él dice, Señor, estaba desnudo, por eso me he escondido. Entonces vemos que siempre Dios va al encuentro del hombre, no el hombre viene al encuentro de Dios. Y así están las situaciones como están. Entonces que la misericordia del Padre siempre ha ido en busca de Él. Por eso dice un versículo muy conocido, saben muy bien que conocemos, dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que Dios va al encuentro del hombre. Dios pone a quién, porque de tal manera dice, Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todos en Él crean, luego tengan vida. Entonces vemos que la gracia y la misericordia se va extendiendo, siempre Dios va en busca del hombre, el hombre nunca va hacia Él. Entonces vemos que necesitamos nosotros invertir las cosas, que el hombre vaya hacia Dios, pero entonces nosotros necesitamos, aparte de fluir en esos ríos de la miel, de la revelación de la palabra, de formar de la estructura de casa, necesitamos, dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ahora en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a leer el 2 más, por favor. Dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vamos a ir a ver la misericordia del Padre. Dice en Colosenses, vamos a ir a Colosenses 1:3, por favor. Entonces necesitamos conocer la misericordia del Padre, esa misericordia que Él tuvo desde el principio hacia cada uno de nosotros, también extendérsela a otros que no tienen. El hombre no va hacia Dios porque hay una barrera que quebrar, como decía hace un momento el evangelista, hay muros que derribar, pero el gran muro es de la ignorancia del hombre y no hay voluntad. No hay voluntad. Porque cuando tú le hablas de Dios a alguien, dice, yo no quiero, cámbiame de tema, hablamos de otra cosa, hablamos de fútbol, hablamos de cualquier otra cosa, pero menos de Dios. Pero cuando, mira, lindo fuera que te dijeran, hablamos de Dios, oh guay, ¿qué quiere decir Dios? A ver, ¿qué? Pero no, siempre te hacen alto, mejor no. Entonces vemos que, vamos a ver la misericordia de Dios, dice en Colosenses 1:3, dice de esta manera, dice, siempre orando vosotros, 1:3. ¿En qué versión está? Perdón, Corintios. Perdón. ¿Sí? Yo creo que la fotocopia no ha sacado el 1. Bueno, para eso tenemos la ayuda idónea, ¿no? Yo creo que. Amén. Sí. Segunda Corintios tiene que ser. Perdón, Segunda Corintios. Segunda. Vamos a ver. Segunda Corintios 1:3 dice de esta manera. Ahí lo tiene. Dice, bendito sea el Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Qué dice? ¿Lo habla en singular o plural? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, luego dice el 4, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, dice, consolar a otros que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que vemos que hay un Padre, dice, bendito sea el Padre, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Ahora saben muy bien que la misericordia dice que significa compasión, significa piedad, que nosotros gracias a la gracia y la misericordia, saben muy bien que misericordia significa, estamos diciendo, que he estado en un tiempo, cuando el Padre me miraba, estaba en un estado de miseria. Mi miseria tenía que
pasar por los ojos del Padre para que Él tuviera la misericordia de mí y devolverme a lo que yo tengo, al estado que estoy, perdonarme de todos mis pecados, llevarme al camino, pero el tema es propósito de que yo pueda también ser llenado de esa misericordia para poder impartir esa misericordia que el Padre derramó en mi vida, en su gracia, y poder llevársela a otros. Yo sé que en cada uno de nosotros hay esa responsabilidad. Ahora dice, Padre de misericordia y de consolación. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Vamos a ir a Colosenses, por ejemplo, vamos a ver, ¿me puedes colocar en el Strong consolación? Vamos a verlo. También el Padre está lleno de eso. Dice, aquí lo tengo anotado, dice confortar. Mira, dice el AG 3870, dice confortar, consolar, consuelo, imploración, exhortar, solazo. Sé que en un determinado tiempo el Padre nos ha confortado, nos ha ayudado, dice ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros también esta misma la podemos revertir a otros. Pero también me llama la atención, vamos a ir a Colosenses 3:12. Vamos a ir a ver, luego volvemos a Romanos 12:1. ¿Sí? Dice la palabra del Señor de este: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable, ¿de qué? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora vamos. No, vamos a seguir solamente el versículo nomás. Luego la primera parte dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Entonces me está diciendo el Padre que me está diciendo que yo tengo que vestirme de misericordia. Entonces hay un Padre hace un momento que estaba lleno de misericordia, ¿se acuerdan? Y estaba lleno de ¿qué? Consolación. Ahora el Padre me demanda aquí que yo tenga que vestirme, dice vestidos pues como escogidos de Dios, que creo que aquí todos son los escogidos de Dios, santos, apartados de todo mal, amados, dice de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Yo creo que estas cosas tienen que ver en un creyente, o estamos en proceso de ellos. Yo creo que ¿quién no tiene misericordia? Yo creo que la cosa del Padre ha derramado acá de esa misericordia. Así que necesitamos en esta noche vestirnos. ¿Usted sabía que tenía que vestirse de, como dice ahí, de misericordia? Porque yo lo he visto por primera vez. Tengo que vestirme de misericordia, pero no simplemente dice de misericordia. Vestidos pues como escogidos de la misericordia, de benignidad, de humildad. Sé que sabíamos que teníamos que, la palabra del Señor dice ser mansos y humildes de corazón, como tanto como soy yo, sí sabemos, de mansedumbre y paciencia, pero habría de misericordia, también tenemos que vestirnos. Así que, por eso dice, estábamos leyendo al principio en Romanos 12:1, así que hermanos ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos. Entonces hay una misericordia que me tiene que vestir, me tengo que revestir de ello. Porque la misericordia del Padre, así como dijimos desde el principio, yo gracias a la gracia de la misericordia tenemos lo que tenemos, estamos donde estamos, porque yo creo que todo lo que tenemos es gracias a la gracia de la misericordia del Padre. Hoy lo podemos contar, hoy podemos vivir. Ojo, que muchos tal vez de nuestra tanda, de nuestra edad ya no están, ya partieron, o algunos menores. Hay uno mucho me llama la atención porque he conocido amigos y a mí, amigas que ya no están en esta vida. Pero yo he compartido, he hablado, he compartido un vaso de gaseosa, como lo pueden decir, pero no están, pero él no hacía nada malo. Era simplemente llegó a una altura en su modo de estudiante,
a ser ingeniero y todo, y tenía una familia y te dejó unos niños igual que el mío, con 16, pero se fueron. Yo digo, ¿cómo es posible? Y digo, Dios, ¿qué es lo que falló? Pero uno no puede buscar. Dice, Padre, y yo digo, agradecerte por la gracia y la misericordia, puedo estar donde estoy, y lo que tú me diste es gracias a ti. Todo lo que tengo es gracias a Él, lo que es donde estamos. Y poder vivir en este tiempo de donde se desata la palabra del Señor, y poder vivir lo que estamos viviendo, a poder coger todos los principios, vestirnos de esa misericordia que Él tuvo desde el principio. Entonces hay una demanda que nos está haciendo el Padre, que vestidos pues de las misericordias, dice, y que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que Él dice que es santo, agradable a Dios. Ahora, entonces hay un Padre que está lleno de misericordia, ¿ya? Está lleno de misericordia y de consolación. Esa consolación que significa confortar, significa consolar. Necesitamos, ¿para qué? Porque hay mucha gente que no lo tiene. Hay gente que realmente vivimos en una sociedad donde buscan vivir el presente, ¿sí? De poder tener, qué sé yo, una digna casa, dejar por herencia como herencia a los hijos, pero se quedan ahí. Tristemente es así, pero está en la responsabilidad de cada uno de nosotros de poder llegar esta misericordia a los demás. Yo creo que hay, como decía el evangelista, hay un poder, hay una autoridad dentro de cada uno de nosotros. Yo creo que no estamos como hace una semana, 2 semanas que hemos venido, conocemos la palabra del Padre, conocemos la palabra del Señor, entonces necesitamos a alguien acercarnos, tener esa sensibilidad del Espíritu, decirle, mira, te sabe que Dios te ama, tiene Dios un propósito para tu vida, tiene una autoridad para tu vida. Yo sé que la misericordia del Padre se derrama, y tener el respeto a lo menos por aquellos hombres que tal vez ahí están pidiendo en el supermercado una limosna o algo, y orar por ellos, porque imagínense, dice la palabra del Señor, que Él escogió a lo vil, ¿para qué? Para avergonzar al sabio. No sabemos, pero necesitamos hacer la obra que Él ha hecho, tener la misericordia a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Por eso decía el evangelista hace un momento, necesitamos desatar el poder de Dios, que podamos vestirnos de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia. Todos estos frutos son frutos que tienen que ver en cada uno de nosotros. De otra manera, ¿cómo demuestro que soy cristiano? O es que a veces yo creo que dentro de la iglesia también se puede cantar mentiras. ¿Me cree o no me cree? Porque puedo decir, te alabo Señor, te amo Señor, y luego cuando salgo de la puerta no hago lo que Él dice la palabra del Señor. Y canto mentira, y estoy cantando. No, tiene que cambiar la cosa. A mí me llama muy la atención, sé que se canta, o sé que a veces uno puede decir, pero necesito creer al Padre. Necesito creer al Padre todo lo que yo estoy diciendo, porque realmente es una palabra o estoy cantándole porque siento de esa manera que se tiene que desatar. Siento que hay una autoridad dentro de nuestra vida para poder dar esta misericordia y llevar la palabra del Señor a alguien que lo necesita. Sé que como cada uno de nosotros tenemos errores, tenemos un montón, pero sé que la gracia y la misericordia del Padre nos va a acompañar siempre, que hagamos su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces necesitamos llenarnos de misericordia. Amén. Vale. Entonces necesitamos levantarnos en oración. Necesitamos por el cuerpo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hebreos 10:4, por favor. Hebreos 10:4.
Dice, porque la sangre, dice, de los... Hebreo, sí. Vale. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero el 5, pero vamos a leer el 5, igual. Va relacionado. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Vale. Vamos a leer también el 9. Vamos a ir al el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecerlo primero. El 10 más. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces vemos que en la ley dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Por lo cual, entrando en este mundo, dice, sacrificio, ofrenda no existe, más me preparaste cuerpo. Entonces vemos que para poder, sabemos que el preparar cuerpo fue el Padre llevando al Hijo de Dios, a Jesucristo, pagando, pusiendo su cuerpo, ¿sí?, por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que Él pagó el alto precio para poder rescatarnos, ¿sí? Entonces necesitamos valorar, ¿sí?, valorar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. No hay otro sacrificio más grande que un padre dar a su hijo para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. El 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces vemos que el apóstol Alberto decía en una oportunidad, yo creo que uno de los pasos, decía, de Cristo en el huerto de Getsemaní, ese es el paso más doloroso que él habría dado, de decirle, Padre, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía ese camino doloroso que iba a pasar, pero lo hacía porque nos estaba mirando a cada uno de nosotros, a ti y a mí y a la generación que viene, para poder llevar su palabra a otros, para que no se pierdan. Y necesitamos valorar, necesitamos cada uno, tanto yo decía, ¿no?, como en persona, el tema de poder, hay palabras que nos están soltadas, hay una autoridad dada a cada uno de nosotros. Creo que es el mismo mosquito que estaba molestando. Hay algo que sí, el evangelista Roberto no estaba acá y me lo pasó. Dice, en esa voluntad, dice, somos santificados. En esa voluntad, dice, de lo que Él hizo en la cruz, apartados, dice, mediante ofrenda de cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Así que yo creo que cada uno de nosotros somos privilegiados en el tiempo que Dios vino al encuentro de cada uno de nosotros, de poder injertarnos al cuerpo. Un privilegio, creo que no hay precio. Él dice que por cada alma que se convierte al Padre, dice que ni todo el oro del mundo alcanzaría para pagar por esa alma. Yo creo que hay una responsabilidad grande en cada uno de nosotros de no perder tiempo, de ir a predicar este bendito evangelio, porque dice, es poder de Dios para cambiar vidas y transformar vidas. Así que yo creo decir, por eso decía que si estamos dentro de la Escritura,
tenemos esas fuentes de revelación, de palabra, de esos rudimentos, de ese pacto que uno hace, necesitamos abrazarlo y creerle al Padre, y que lo que tengo de cada uno de nosotros, el Padre ha depositado un espíritu que tiene autoridad. Necesitamos manifestar esa autoridad que Él puso en cada uno de nosotros. Necesitamos manifestar. Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que necesito que si yo estoy injertado en el cuerpo, automáticamente, ¿qué tiene que producir? Las obras. O si no, mi fe está muerta. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué estoy creyendo? Yo sé que es cosa gloriosa de poder que la palabra nos pueda decir en qué estás pisando, o como decía el anterior domingo el evangelista, no sea mera casualidad que yo pueda venir a la reunión, escuchar la palabra, sentarme. Yo sé que es lindo, pero así como un hábito más. No, necesitamos cambiar. Yo sé de lo que estamos acá, ya nos conocemos, que no somos y cuántos somos. Yo creo que hay una palabra ya entregada a cada uno de nosotros. Necesitamos quebrar esa barrera. Necesitamos quebrar la barrera, como decía hace un momento el evangelista. Necesitamos traerle a alguien, orar por su vida, declararle su vida, que va a cambiar su vida. Hay una palabra de autoridad dada en cada uno de nosotros, para que no digamos amén por la gloria de Dios, que si tengamos que cambiar el lugar porque se llena este lugar, la gloria sea para el Padre. Pero hay un trabajo en cada uno de nosotros por hacer, sino de cómo va a estar, dónde va a estar mi fe y mis obras, cómo estoy injertado o cómo estoy funcionando en el cuerpo. Hay una estructura así, formo parte de la estructura, formo parte del cuerpo. Hay una palabra en mí derramada en esos ríos que hay en la palabra del Padre, pero ¿dónde está la obra? Yo decía, Padre, cuando preparaba decía, Padre, perdóname porque sé que en muchas cosas te he fallado, y ayúdanos, Padre, a poder caminar lo que tú quieras que caminemos. Yo sé que cuando el Señor Jesús estaba, por ejemplo, Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él donde iba predicaba del Padre, y de mañana, dice, se levantaba en oración, y para poder tener toda la autoridad del Padre, cuando tenía que sanar a alguien, dar la vista al ciego, se la daba. Cuando tenía que traerle a alguien, a alguien a la vida, como a Lázaro le traía, pero tenía esa autoridad. En nosotros también tiene que estar esa autoridad. Así que necesitamos, como decía, romper esa barrera, creerle al Padre, para que por lo menos, digamos, por la fe he declarado, pues esta persona está aquí recibiendo a Cristo, va a venir con toda su familia, así va creciendo. Y que Dios nos ayude a contenerlos y darle esos buenos rudimentos para que pueda crecer en la cosa del Padre. Amén. Gálatas 6:17, por favor. Vamos a ir a la palabra. El apóstol Pablo decía de esta manera, ¿ven? Dice, he aquí en adelante, nadie, dice, me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
He aquí adelante, dice, nadie me cause molestias. Vamos a ir al 16 para poder entenderlo. Vamos a ir al 16. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. He aquí delante, dice, nadie me cause molestias. Seguimos. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, cuando vamos a marca, la Strong, la G4742, vamos a ir a ello, G4732, vamos a ponerla en la palabra marcas. Sí, 4742. No te quiero aceptar, ¿no? O yo tapo, no creo. ¿Sí? Vale. Si no salió, lo leo. Se los leo para los que no tienen ahí. Dice marcas, dice cicatriz, sello, que indica propiedad. ¿Vale? Entonces vemos que la marca del Señor, marca, cicatriz, sello. ¿Sabe muy bien? Me estaba diciendo, cuando hay algo que en una marca o sello, cicatriz, el apóstol Pablo, tal vez sé que ya llevaba, dice, yo llevo las marcas del Señor, el camino que había transitado desde que conocí al Padre, por eso dijo en su encuentro, ¿se acuerdan qué es lo que lo dijo? ¿A mí me puede decir alguna maestra que el apóstol Pablo, cuando tuve el encuentro en el camino, qué es lo que le dijo? Sí, ¿qué quieres que haga? Y el Señor que lo dijo. Sí, luego sí, luego. ¿Mm? Sí. Voy a hacer. Vale, se me fue. Luego vamos a ese versículo. El tema de las marcas, vamos a ver la marca como estamos viendo aquí, esta marca, ¿no? Dice marca, servicio, cicatriz. Ahora vemos, ¿hay alguna marca depositada en ti que tú puedas decir, mira, esta marca lo tengo? ¿Viste que algunos han visto la marca del tatuaje? Sí, que muchos se hacen, mira, yo, me ha tatuado, ¿por qué? Porque tengo reconocimiento, este es de mis dos niños, este es de mi esposa, aquí atrás la llevo de mi abuelito, de aquí, bueno, tanta cosa, o este es de mi amor. Hay una marca que se registra y dice, mira, esto lo llevo. ¿Cuánto podemos decir, mira, esta marca lo llevo por el Señor? Dentro, no que no esté tatuado en la piel, sino dentro de cada uno. Hay en el corazón. Ahora podemos decir que también hay una marca, podemos decir, de nuestra paternidad. Cuando fuimos, yo creo que la marca es donde, yo creo que cuando va a un lugar hay una marca que te deja. Yo sé que la última vez que, o la anterior cuando tuvo que pasar de la enfermedad, yo creo que deja una marca dentro de uno. Porque el pasar por donde pasó, sabemos lo que estábamos con él, deja una huella. Pero una huella gloriosa de poder decir, Padre, todo lo que yo he hecho es que lo tengo aquí adentro. Y en una oportunidad decía, Padre, yo sé que si yo tengo que ir contigo, voy. Pero yo sé que tengo que hacer mucho todavía aquí en esta tierra. Hay una huella. En el apóstol Pablo también decía, hay una cicatriz, hay una marca ya. Por eso decía, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay una marca. En cada uno de nosotros hay marcas que cuando hay una marca, entonces necesitamos que quede en cada uno de nosotros una huella, que quede una marca. Efesios 1:13. Vamos a ir a Efesios 1:13. Yo sé que en el Espíritu también somos sellados, donde dice cuando vamos al sello. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
Hay una palabra que al principio nos así soltada, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un Espíritu Santo que cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, hay un Espíritu que te dice, que viene con su sello, plum, te pone y dice, ya no eres propiedad mía. Pero hay una palabra que me ha sido soltada. Hay una palabra, la palabra de verdad. No es una palabra de mentira. También se está hablando de verdad y que hay una palabra también de... Se habla, dice, que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hay una palabra también, como se puede decir al principio, hay una palabra de mentira, pero hay una palabra, puede decir, a medias. Entonces necesitamos que, habiendo oído esa palabra, en la salvación, que habíamos sido sellados por el Espíritu del Padre. Así que yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que cuando uno es sellado por el Espíritu Santo, imagínense que cuando tú estés entrando a la presencia del Padre, ¿sí? Generalmente cuando uno va de un país a otro país, los que hemos venido, todos hemos venido, ¿no? Yo creo que alguien que es de acá, de aquí, creo que nadie está. Ah, Antonio. Él es de Jerez, ¿no? Pero bueno, yo creo que Antonio también ha salido, no se ha quedado aquí en Jerez ni en España, salió a otro país, me imagino. ¿A dónde? A Italia, ¿ve? Lo primero que te piden es que tú tienes que tener un pasaporte. Y al salir de tu país te piden el pasaporte, te revisan tu documentación, si eres o no eres, el número, tu lista tiene correcto. Y para entrar a otro país, como nosotros hemos venido a España, nos han revisado, nos miran la foto de arriba para abajo y te dicen si eres, te dicen si eres. Si te dicen, pero sí, te dan el sellito, tú tienes entrada como turista 90 días. Ahora, imagínate que tú estás entrando a la presencia de Dios y digo, bueno, estás yendo para allá y dice, hay un arcángel, dice, ahí está, y le dice, ¿y tú estás haciendo con el pasaporte? No sé si voy a entrar, me dejará entrar o no me dejará entrar. Y entonces vemos que estás tú yendo y luego dice, el arcángel dice, alto, y tú entregas tu pasaporte. Ahora, ¿tú crees que en la figura donde está la foto, está tu foto? ¿Tú crees que está tu cara? ¿O el rostro de quién está? Está el rostro de nuestro Señor. Porque fuiste comprado por ese precio. Porque tienes sello de Él. Porque eres propiedad de Él. Y entonces ya tú puedes entrar dice, imagina con paso de parada, dice, wow, he pasado, he entrado. Yo creo que es algo glorioso que cuando uno es sellado pertenece al reino de Dios. Yo creo que lo mismo cuando, por ejemplo, ponían, no se puede decir que te pedían algunos papeles para poder entrar a un país determinado, que tú tenías que cumplir ciertos requisitos, o si no cumplías, lamentablemente te pegaban la vuelta. Y entonces cuando entraba, decía, sí, tú tienes, parecía que se te bajara. Es igual lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hay esa cosa más gloriosa de poder servir al Padre y ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque un día hemos escuchado esta palabra y yo creo que esta palabra también necesitamos llevar a otros que no lo conocen. Así es que esta es responsabilidad nuestra de poder llevar la misericordia del Padre a otros y que ellos también puedan ser sellados y que puedan cumplir con el propósito del Padre. Nos vamos a ir a Santiago 1:18. Paso algo acá. Dice, y de su voluntad nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus santos. Entonces hay una palabra, dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia, para que seamos primogénitos en el tema de que por la misericordia del Padre, para que podamos cumplir con su voluntad. No hay otra cosa más gloriosa, como hace un momento en la radio también leían del Padre, porque reconocer al enviado, reconocer lo que el Padre dejó en cada uno de nosotros, es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre que no se quede en estas cuatro paredes, al contrario, llevar a otros. Yo creo que es cosa gloriosa es cuando, por ejemplo, yo creo que uno se llena de gozo cuando uno va a predicar la palabra, cuando uno lleva un panfleto, le dice, mírate, Dios quiere cambiar tu vida, Dios tiene un mensaje para tu vida, Dios quiere cambiar, darle un sentido a tu vida, y cuando realmente tú tienes la palabra del Señor y hay personas que te escuchan, y es algo muy glorioso. Entonces necesitamos llevar esta palabra de verdad y que ellos también puedan hacer por la palabra de verdad, para que ellos también sean primicia de las criaturas del Padre. Amén. Nos vamos a ir a 2 Timoteo 1:9. Dice de esta manera, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos si la palabra del Señor dice que, como en Romanos nos demanda, nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Sabemos que santo significa apartado, significa consagrado, significa puro. Entonces, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras. Entonces vemos que hay una palabra que nos ha sido soltada, que nos está llamamiento, dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Entonces yo creo que cuando hay una balanza que hacer entre las cosas del Padre y las cosas naturales de este mundo, yo creo que las cosas del Padre pesan más cuando tú lo pones en balanza. Pero cuando a veces nosotros vemos que pasa lo contrario. Si Él nos llamó, dice, con llamamiento santo, que te ha consignado, que eres apartado, que eres consagrado, no conforme a nuestra obra, sino conforme al propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos que recuerdo hace 6 años decía mi jefe, cuando había mucho trabajo, me dice, ¿por qué no te vienes aquí a Torre del Mar a vivir? Porque son 90 kilómetros que tú vas a Torre del Mar. Me dice, acá a 5 o 6 minutos tienes el trabajo. Había como 11 promociones por aquel lado y una promoción en Torremolinos, y alquiler sale más barato, así no te estás gastando ni madrugando tanto. Pero cuando ves la familia, cuando ves dónde están consagrados y ves que pesa más las cosas divinas que las cosas naturales, yo creo que no hay distancia donde que recorrer el trabajo vale. Sí, está bien, me tendré que levantar más temprano, pero dije no, porque sé que mi esposa estaba con la radio, con el discipulado. Imagínense, yo me voy para allá, digo, mira, allá más barato, vámonos, y allá me queda, y ¿qué hacemos? Los domingos nomás nos consagramos, ya está, o nos reunimos. Sé que en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, tuvimos que pagar un precio. ¿Hay un precio que pagar? Sí. Pero yo creo que el precio que pagó más es el Señor Jesucristo. Por eso dice, el quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo de Él. Y la gracia que nos fue dada, esa gracia y la misericordia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Hay una palabra
hay una palabra, hay bendiciones que desatar en cada uno de nosotros. Todavía están ahí el paquete esperando que tú la desates para poder disfrutar de ellas. No es que cuando, como dicen, no, cuando tú te mueras te vas a ir a disfrutar ahí arriba, no. No. Por eso dice que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nosotros, sino al propósito suyo, que nos fue dada en Cristo Jesús. Imagínense cuando vemos que esta palabra que nos ha sido dada, que te lleva, cuando te dicen una palabra, vemos que la palabra del Señor que dice, pueblo santo, real sacerdocio, te va elevando, rey y sacerdote, y te pone a altura y dice, Padre, yo no me lo merezco, pero tomado es tuyo. Estamos volviendo a ser como el hijo pródigo. Tenía todo lo que tenía, sí. Pero ¿qué pasó? No, el hermano mayor no podía disfrutarlo. Tenía todo. Era del padre, le pertenecía a él también. Pero necesitamos creer al Padre. Necesitamos romper estructuras. Necesitamos creer al Padre lo que Él ha determinado en su palabra. Agradable. Vamos a ver Romanos 14, 18. Porque Dios dice, presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 14, 8 y Colosenses 3, 20. Vamos a ir rapidito. Dice, porque Él que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lo vamos a volver a leer. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿a quién agrada? A Dios. Y esto es aprobado por los hombres. Entonces vemos que si yo tengo que presentar mi vida en sacrificio vivo y agradable a Dios, entonces el servir a Cristo va a ser un agrado y voy a ser reconocido, aprobado por los hombres, porque hay una autoridad designada a cada uno de nosotros o asignada en cada uno de nosotros. Y ha de ser aprobado por los hombres. Yo creo que por eso decía el apóstol, había que rescatar todo lo que Dios dejó en cada uno de nosotros, todo lo que Dios depositó. Si hay un don, talento que Dios puso en cada uno de nosotros, necesitamos activarlo y que ese fuego pueda salir. Porque hay una autoridad, necesitamos sacar esa autoridad. Y y eso ha de hacer que va a haber un reconocimiento donde verdaderamente sí, vale, como te pueden decir, vale la pena tenerte. Porque yo sé que en lo que ha de influir, lo que tú tienes en cada uno de nosotros, eso repercute en lo exterior. Porque eso lo mismo pasa en lo natural. Si tú tienes, siempre yo dije que, por ejemplo, yo sé que el saber, siempre decía, el saber no ocupa lugar. Podés conocer muchas cosas de la vida natural, pero al mismo tiempo, si tú eres responsable en el trabajo, si tú demarcas competencias, si tú sabes, yo creo que eres valorado y te dicen, la verdad que yo por lo menos quisiera tener 2 o 3 como tú. Es reconocido. Pero yo creo que en la cosa del Señor mucho más, es decir, tiene que ser mayor. Ya, por eso dice, ha de ser aprobado por los hombres. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque, vamos subiendo, dice, porque esto agrada al Señor.
hay una obediencia, hijos, obedeced a vuestro Padre porque esto agrada al Señor. Estaba viendo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Romanos 12:1. Hay una palabra que ha sido soltada por nuestra paternidad, ¿sí? O por los de arriba también. No está soltada. Cada domingo o cada reunión en donde recuerdo que el anterior jueves nos soltaban cómo elaborar el pan, cómo preparar una palabra. Yo creo que cada padre siempre sirve lo mejor para quién, para los hijos. Sirve lo mejor y da lo mejor. Sinceramente, ¿la valoramos o la dejamos ahí? Yo creo que sin caso. De verdad, yo decía, por eso, como decía hace un momento, Padre, tenemos mucha responsabilidad en los hombros colocados. Mucha palabra soltada. Padre, si tú tuviste esa misericordia, Padre, desde el principio, ayúdame a ejecutarlo. Te pido perdón. No hay otra cosa que pedir perdón porque Él ha puesto la responsabilidad de este glorioso evangelio y poder decir que se alimente, vamos a la palabra, alimentémoslo. Por eso dice, hijos, obedeced a vuestro Padre, porque esto agrada al Señor. ¿Qué padre no se agrada cuando un hijo es obediente en lo natural? ¿Qué padre no se pone contento cuando te saca las mejores notas? Dice, papá, esto es lo que yo he sacado, esto que... ¿Qué padre dice, mira, hijo, toma, te doy, te la mereces, te doy este premio, te lo... Pero ¿qué pasa cuando un hijo no te obedece? Dice, bueno, aquí viene Pablito. No es verdad. Segunda Timoteo 2:15. Yo creo que hay palabras donde muy conocida este versículo, pero necesitamos cada uno de nosotros hacer una reflexión y poder, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero, dice, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Un obrero aprobado, un hijo aprobado, un hijo que agrada en todas las áreas. Necesitamos romper, creerle al Padre con todas las cosas, barreras pequeñas o hábitos que hay en cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice de esta manera: y el mismo Dios, dice, de paz os santifico por completo, dice, y todo vuestro ser, en las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el mismo Dios paz os santifique en todo vuestro ser. Que el Padre pueda obrar en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Que la gracia y la misericordia del Señor podamos vestirnos de esa misericordia del Padre en las tres áreas. Bueno, entonces necesitamos, como decía nuestra pastora, de poder que fluyan esos rudimentos, esa palabra de revelación, para que en estas tres áreas cada una pueda cumplir su propósito. Nos pueda
nos pueda, dice, santifique por completo en todo vuestro ser. Yo creo que el anhelo del Padre, de cada padre, es eso, y de nuestro Señor. Vamos a leer el 24 más, 23, 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Fiel es el Señor que nos llamó a cada uno de nosotros? Sí. Yo creo que no hay una cosa gloriosa que el Padre te haya llamado para poder caminar esta carrera del Evangelio gloriosa y poder decirle gracias, Padre, por haberme dado esta oportunidad, por tener la confianza que tú me has dado. La verdad que yo creo que habrá que hacer un autoanálisis en cada uno de nosotros y poderle decirle, Padre, ayúdame, ayúdame. Que mi fe vaya creciendo en lo que yo he creído. Por eso dice en Romanos 12:2, como decía, si volvemos ahí, que dice, no os conforma a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación dentro de mí, por medio de la palabra de verdad. Primeramente, creyendo al Padre y tratando de romper todas las barreras pequeñas que no me han llegado, que no me ha permitido llegar a lo que tengo que llegar. Y probar cuál es la buena, dice, la voluntad del Padre, que es agradable y perfecta. No hay otra cosa más gloriosa de poder hacer su voluntad. 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4. Vamos a... Dice de esta manera, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe, vamos subiendo, para que vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, y mi mensaje y mi predicación, dice el apóstol Pablo, dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillas, dice en otra versión, en lugar de usar discursos ingenuosos y persuasivos, dice, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, démosle lugar al poder de Dios, al Espíritu Santo que hay dentro de ti. Démosle lugar a Él, para que Él haga la obra completa. Sé que lo está haciendo, pero avivemos ese fuego que hay dentro de tuyo. Avivémoslo. Por eso decir, sí, hay que confiemos, dice el apóstol Pablo, decía, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Confiemos que el Espíritu Santo haga la obra completa en todo nuestro ser, como decía hace un momento, cuerpo, alma y espíritu. Para que eso yo lo pueda volcar a otros, ¿sí? Voy a permitir para que podamos inclinar los rostros. Vamos a dar gracias, ¿sí? Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por tu misericordia, Padre, como tu palabra decía, Señor.
Vístanos, Señor, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu benignidad, Padre. Como tú quieras que nos vistamos de ello, Padre. Padre, delante de ti queremos pedirte perdón, Señor. Gracias por tus palabras que cada día nos has sido soltada. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Para que podamos ser responsables, Señor, en nuestra generación. Y asimismo, Señor, dejar esta responsabilidad, Señor, pero de amor, de llevar tu palabra en la siguiente generación si tú todavía no vienes, Padre. Para que una nueva generación se pueda levantar, Señor, dejando una huella en esta vida, Señor, llevando este glorioso evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser responsable con los jóvenes, con los niños. Y Padre, ayúdanos, Señor, aumenta, Señor, nuestra fe para poder creer en tu palabra, Señor. Que cada palabra que ha sido soltada, Señor, delante de este lugar, Señor, por diferentes, Señor, ministros, ayúdanos, Señor, a ponerle en obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el tiempo, cuando lo vemos, cuando el minutero va avanzando, no se detiene y no vuelve atrás. Avanza y avanza. Padre, ayúdanos a aprovechar el tiempo, Padre, a lo máximo, Padre, en tus cosas, Padre. Y a creerte, Señor, en cada principio que tú has dejado para tu iglesia, en cada principio que tú has dejado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas dar, Señor, ese socorro oportuno, Señor. De poder, Señor, que tu palabra que nos ha sido dada, Señor, pueda ser soltada a otros que no tienen, Señor. Para que puedan venir, Señor, a esa verdad y puedan ser libertados, Señor, con tu preciosa sangre, Padre. Y que puedan cumplir su propósito también en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor. A ti sea dada la gloria y la honra, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor. Te alabamos, Padre. La gloria sea para ti.